Acabamos de cantar, acabamos de declarar que en el Señor podemos encontrar paz, podemos encontrar plenitud, podemos encontrar esas cosas que nos hacen falta en la vida diaria. Sabemos tú y yo, porque somos testigos de ello, que en Cristo podemos encontrar todo lo que necesitamos para poder salir adelante ante cualquier situación. Te voy a pedir que me acompañes a orar para entregar este servicio al Señor. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Padre, porque a ti te ha placido que estemos hoy reunidos. A ti te ha placido, Señor, que vengamos hoy a buscar de tu presencia. Que cada cosa que hagamos sea para tu gloria, honra y alabanza, Señor. Envía tus ángeles a este lugar, Señor, para que limpien el ambiente espiritual, para que quiten de en medio todo obstáculo, toda interrupción, toda distracción. Y a tu Espíritu Santo, Señor, le decimos, bienvenido seas, Espíritu de Dios. Podemos sentir tu presencia y podemos estar seguros de que la presencia del Espíritu Santo y de Dios está aquí en medio de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de que te sientes, te voy a pedir que saludes a la persona que está junto a ti. Aunque no la conozcas, salúdalo, dile bienvenido. Hola, bienvenida. Bienvenida. Muy bien. Regálale una sonrisa. Te quiero decir que el día de hoy estás en el mejor lugar que puedas estar. Y no me refiero a este sitio, no me refiero a este grupo de personas que ya en sí es una bendición. Me refiero a que el mejor lugar donde podemos estar es en la presencia de nuestro Padre. No hay lugar mejor que estar para todos y cada uno de nosotros. Pueden tomar sus asientos. Fíjense que esta semana ha sido para nosotros como pareja, para mi esposa y yo, muy especial, porque en esta semana el Señor nos ha estado hablando muchísimo acerca del poder de la oración. Y nos hemos podido dar cuenta, no descubrir porque nosotros pues ya lo sabíamos, ya lo vivimos constantemente, pero sí comprobar que el poder de la oración es tan fuerte que en ese poder se resuelven todos nuestros problemas y todas nuestras necesidades, por grandes que sean, por difíciles que sean, por imposibles que se vean. Dios escucha nuestra oración. Pero lo mejor de todo no es que la escucha. Lo mejor de todo es que la responde. Y cuando tú recibes la respuesta de parte del Señor, tú puedes decir confiado, este es el Dios en el cual yo creo y el Dios en el cual confío. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a orar y no me refiero a que te aprendas una serie de rezos o de fórmulas, porque finalmente orar es hablar directamente con Dios. Y si sabemos que Dios es nuestro Padre, en la misma forma en que tú te diriges a tu Padre, si es que lo tienes, o te dirigías a Él cuando lo tenías, en esa misma forma tienes que dirigirte a Dios, con esa confianza, sabiendo que Él nunca te va a rechazar, sabiendo que Él nunca te va a ignorar, pero sobre todo sabiendo que Él tiene el poder para resolver todo lo que tú necesitas. Llámese enfermedad, llámese situación personal, familiar, llámense adicciones, llámese como se llame el problema, Dios tiene el poder para quitarlo de en medio y darte a ti, como hijo suyo, la victoria. ¿Amén? Bueno, les quiero decir que este no es el tema, pero Dios puso en mi corazón que tenía que hablar acerca de esto, ¿sí? No es el tema que preparé, así que enseguida entramos en él, pero quiero que sepas que tienes un Padre que te ama, que tienes un Padre que no importa en qué circunstancia estés, no importa qué tan mal hayas pasado,
tu vida o lo que hayas hecho, Él es misericordioso y Él es perdonador. Y Él te recibe y te abraza, porque es el mejor Padre que cualquiera pudiéramos tener. De manera que ora, te invito a orar. Generalmente todo mundo oramos por lo que necesitamos, pero pocas veces nos ponemos a orar por las necesidades de otra persona. Entonces yo te invito a que esta semana ores por alguien. Aunque parezca que tú necesitas más, créeme que Dios sabe lo que tú necesitas. Pero Dios quiere que tú ores por otras personas. Porque la oración te conecta con Dios y conecta el corazón de esas personas con el Padre. Y una vez que se conectan los corazones, créeme que lo que vas a ver te va a sorprender. Porque vas a aprender a caminar y vas a empezar a caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero vas a empezar a caminar de una manera sobrenatural, como nunca lo habías pensado que podías hacerlo. ¿Amén? Bueno, ahora sí ya vamos a entrar al tema. Los que traen sus Biblias, vamos a leer Juan 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 22 al 30. ¿Me dicen amén cuando ya lo tengan? Tú que estás en tu casa también, perdón, bienvenido. Yo sé que hay gente que nos ve en muchas partes del mundo ya, gracias al Señor. Y sabemos también que comparten estas prédicas y mensajes. Te quiero decir que además de agradecértelo yo en lo personal, Dios te va a compensar por ese trabajo que estás haciendo. Ok, ¿ya lo tienen todos? Juan 3, 22 al 30. El título que tiene aquí en la Biblia es El amigo del esposo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Si tú lees el Evangelio de Juan comienza hablando acerca de la persona de Jesús. Y dice que en un principio el verbo era con Dios y el verbo estaba en Dios. El verbo se refiere a Jesús. Y dice que ese verbo vino al mundo y vino a los suyos, pero los suyos no le reconocieron, no le aceptaron, le rechazaron. Y dice también, comienza a hablar acerca de Juan el Bautista. Y dice que hubo un hombre, que era Juan, pero que no era el Mesías, ¿verdad? Era un enviado para preparar el camino del Mesías. Esto te lo comento para que más o menos nos ubiquemos aquí. Y también nos habla en el Evangelio de Juan que cuando Jesús llega al Jordán, donde estaba bautizando Juan el Bautista, por supuesto, Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También dice, yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de sus sandalias. Y en una ocasión también nos habla el Evangelio de Juan de que los fariseos mandaron a buscar a Juan el Bautista y que le preguntaban, pues,
quién le había puesto a hacer eso, o sea, en representación de quién o con qué autoridad estaba haciendo aquello que era de bautizar. Y entonces le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Y él dijo, no, yo no soy el Mesías. Yo vengo preparando el camino para el Mesías. Yo soy, dice Juan, esa voz en el desierto, la que abre el camino, la que prepara la calzada para la venida de quien ha de ser el Redentor, de quien ha de ser el Mesías verdadero. Y así quedó, y entonces ya sabemos todos que Juan bautiza a Jesús para iniciar Jesús su ministerio. Aquí lo importante es que nos habla lo que acabamos de leer, es que después de muchas cosas, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Y dice que estuvo allí con ellos bautizando. Es decir, Jesús y sus discípulos estaban también bautizando al mismo tiempo que Juan. Dice aquí que Juan estaba bautizando junto a Salim, es decir, en otro lado. ¿Por qué? Porque allí había muchas aguas. Tú y yo sabemos que la palabra no pone, la palabra de Dios no pone palabras al azar ni están allí porque sí. Si dice que Jesús estaba bautizando ya, y Juan también, Juan el Bautista, y entonces dice además que en ese evento donde estaban ellos bautizando, hubo una discusión entre los discípulos de Juan, no con los discípulos de Jesús, sino con los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos tienen en sus tradiciones una tradición que es la purificación, que consiste en que se meten ellos a una especie de piscina, se llama misbé, creo que es el nombre de ese rito, y ellos se meten 3 veces ahí a bañar para purificarse, para prepararse, para algún evento especial, una situación. En especial, por ejemplo, las mujeres cuando se van a casar entran a darse ese baño de purificación para llegar a su boda, digamos, limpias completamente, ¿sí? Y hubo una discusión, ¿por qué? Porque lo que estaba haciendo Juan no tenía nada que ver con lo que ellos conocían como el rito de la purificación. Y entonces dice aquí que los discípulos de Juan van y lo buscan y le dicen, oye, ¿sabes qué? Allá en el otro lado, ¿te acuerdas de ese hombre que tú presentaste, que dijiste que era el Mesías? O sea, que tú lo presentaste delante de todos, pues se está bautizando allá. Y así como si le estuvieran dando el chisme, ¿no? O sea, pues como diciendo, ¿qué pasa? Pues que no somos nosotros los buenos de la película. O sea, ¿por qué anda él allá? Y además dice que va mucha gente para allá. Juan les contesta que nadie puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Es decir, tanto Jesús que estaba bautizando como él que lo estaba haciendo, no podrían hacer nada si no les fuere dado la autoridad desde el cielo para hacerlo. Y entonces él dice, yo ya se los dije, o sea, ya lo saben ustedes, ya les dije que yo no soy el Cristo, yo no soy el Redentor, yo no soy el Mesías. El Mesías es Él. Yo únicamente fui enviado delante de Él. ¿Por qué? Porque habla del esposo. Dice, porque el esposo es el que está con la esposa. Es decir, la esposa todos sabemos que representa a la iglesia. La esposa representa a todos y cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia del Señor. Por eso dice, el dueño de la esposa, el que tiene derecho sobre la esposa, es el esposo. Dice, pero el amigo del esposo se goza junto con él. Muchas veces nosotros no hemos tenido claro quiénes somos en la obra del Señor. ¿Qué somos? ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuáles nuestras atribuciones? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades y el área de autoridad que tenemos dentro de una congregación o dentro del mundo mismo? Se nos olvida
quiénes somos. Y a veces, como los discípulos de Juan, quizás nos entra el celo por decir, pues es que, no sé, ¿a qué vas allá si aquí estoy yo, verdad? O sea, ¿a qué vas a otro lado si aquí estoy yo? Se nos olvida que nosotros no somos sino enviados a llevar la palabra. Y que el esposo, que es Jesús, Él es el que decide en dónde y cómo quiere a cada una de sus ovejas. Porque Él es el dueño de las ovejas. Él es el esposo de la esposa que es la iglesia. Nosotros no tenemos ninguna atribución sobre de ellos. Nosotros hemos sido enviados únicamente a compartir. Y de repente nos entran los celos porque es muy común escuchar, por ejemplo, que un pastor tiene una congregación, una iglesia, y de la noche a la mañana alguien en la siguiente cuadra se pone con otra iglesia. Y empiezan los celos, como decir, espérate, no te metas en mi área, ¿verdad? O sea, aquí yo soy el que estoy trabajando. Pero cuando hablaba aquí en unos versículos anteriores que decía que Juan estaba bautizando ahí porque había muchas aguas, ¿qué te da a entender esto? No sé si quizás la comparación vaya a ser muy burda, pero cuando tú quieres comprar un par de zapatos, por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Ir a un lugar donde hay muchas zapaterías o a un lugar donde hay una sola? Donde hay muchas, ¿verdad? Como que el hecho de que haya muchas te da la opción de escoger. Te repito, es una comparación muy burda, pero ¿qué sucede aquí? Si la palabra nos está diciendo que en un lugar hay muchas aguas, nos está dando a entender que hay muchísimo trabajo para todos. ¿Qué diéramos nosotros por poder hacer que toda la gente venga a nuestra congregación? Pero eso no es posible. Por eso existen muchas congregaciones. Por eso el Señor permite que se establezcan muchos lugares, porque Él te lleva al lugar donde tú tienes que estar. Y puede ser que la iglesia de enfrente esté más bonita, pero tú te sientes más a gusto y más en casa en esta iglesia que es más sencilla. Entonces, si hay trabajo para todos, ¿qué te preocupa? Por eso le contesta Juan, tranquilo, nadie puede dar nada que no le venga del Señor. O sea, nosotros estamos para dar lo que tenemos, otras personas están para dar lo que tienen. Y en este caso, Jesucristo, pues qué mejor, ¿no? Pues si Él es el indicado, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, pues ¿quién mejor que Él para hacer lo que Juan estaba haciendo? Lo que Él fue encomendado a hacer. Y dice además algo muy importante. Dice que el amigo del esposo se goza junto con él. ¿Qué significa esto? Que en vez de preocuparme yo, en vez de ponerme celoso, en vez de tratar de obstaculizar lo que está haciendo otra persona, yo debo gozarme porque hay más personas que están trabajando para el Señor. Y esto nosotros en los últimos meses, mi esposa y yo, hemos conocido una serie un grupo de pastores y de ministerios que ni sabíamos que existían. Y tú te das cuenta cómo el Señor pone a cada quien a trabajar en donde hay muchas aguas. Tú te encargas de los niños, tú te encargas de los jóvenes, tú te encargas de los matrimonios, tú haces de todo, tú vas a hacer, tú vas a tener un banco de alimentos, en fin, hay tantas y tantas y tantas cosas que hacer en el reino del Señor que es ridículo y es tiempo perdido ponernos a sentir celos de que alguien está haciendo algo si está trabajando para la misma obra del Señor, ¿sí? Y dice además que ese gozo, dice Juan, ese gozo mío con mi amigo se cumple. O sea, yo me gozo porque veo cómo está creciendo y cómo está desarrollándose el reino de Dios, y el esposo que es Cristo está gozoso. Y si Él se goza, yo me gozo junto con Él.
¿verdad? Porque yo soy su amigo. Y además termina diciendo, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué significa esto? Significa que en la obra no somos importantes, y mejor dicho, no es que no seamos importantes, no somos indispensables y no somos los mejores ni los insustituibles, tú ni yo. El importante es Jesús. No importa quién, sino qué esté ofreciendo y qué esté dando. Lo importante no es quién hable. Lo importante es que hable la palabra del Señor. Eso es lo que importa. Porque al final de cuentas, tú y yo estamos de paso en este mundo y un día nos va a tocar partir. Pero el mensaje, la palabra, esa es eterna. Y esa va de generación en generación y de persona en persona. Porque así trabaja el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es más importante? Que tengas frente a ti a un predicador elocuente, a un gran orador, a un gran coach haciendo el trabajo de un pastor y que lo haga excelentemente, porque reconocemos que hay gente que lo hace de una manera excelente, increíble. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que el mensaje sea 100% bíblico. Que no le pongamos de nuestra cosecha, sino que sea bíblico lo que estás escuchando y lo que estás viendo. Y para que esto pueda funcionar, como te decía en un principio, es muy importante que nosotros sepamos quiénes somos para Dios. ¿Tú sabes quién eres para el Señor? ¿Sabes quién eres? ¿Sabes lo que vales? ¿Sabes lo importante que eres? ¿Sí estás consciente de eso o no? ¿Sí? Bueno, se vale decir que no, porque a veces no lo estamos. ¿Por qué? Porque no sabemos todavía cuál es nuestra identidad en el Señor. Y fíjate bien, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Ya lo encontraron? Ay, yo no lo encuentro, espérenme. Pedro, ok. Primera carta, ya me estoy haciendo bolas yo aquí, perdón. Capítulo 2, versículo 9. Fíjate bien lo que dice aquí, que eres tú y que soy yo. Dice, más ustedes, es decir, todos nosotros, Pedro está hablando a todos nosotros, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido. ¿Tú sabes qué es un linaje escogido? Vuelvo al ejemplo de un ejemplo burdo. Las gentes que se dedican a la ganadería o que tienen caballos o cosas por el estilo, sí saben ustedes que escogen los mejores ejemplares y los usan para que tengan más descendencia, ¿no? Para que cruzarlos con una hembra, etcétera, y que los caballos, por decir que nacen, sean caballos más bonitos y de mejores características. Es decir, esos criadores escogen los ejemplares mejores para poder hacer ese trabajo. Y cuando el Señor dice que tú y yo somos linaje escogido, nos está diciendo que entre todos los miles de millones de personas que hay en el mundo,
te escogió a ti. Pudo haber escogido a gente, y no me refiero al aspecto físico, pero pues si así fuera, gente más guapa. ¿Verdad? En mi caso, pues gente más alta. Quizás pudo haber escogido a alguien con mejor aspecto físico, pero ¿qué crees? Me escogió a mí. Y si me preguntas por qué, no sé por qué. Porque si yo hubiera tenido que escogerme a mí mismo, no me hubiera escogido. Hubiera votado por otra persona. Porque yo no me considero, ni me consideraba antes tampoco, digno de estar aquí. Sin embargo, Él te escogió a ti y a mí. ¿Qué te dice eso? Que somos especiales para Él. No somos cualquier cosa. Y luego dice que somos real sacerdocio. ¿Tú sabes o tienes idea de cuál es el papel de un sacerdote? Todos venimos de un extracto religioso y sabemos qué hace un sacerdote. ¿Qué hace? Da la palabra, cuida a la congregación, hace los ritos que se tienen que hacer, y el sacerdocio inicialmente establecido por Dios tiene la función de ser intercesor entre Dios y el pueblo. Dios hablaba con el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento y el sumo sacerdote ya pasaba el mensaje al pueblo. Y al mismo tiempo, las necesidades del pueblo, el sacerdote las hacía llegar a Dios. Esa es la función del sacerdote. Pero en el Pacto Nuevo, en el Nuevo Testamento, resulta que el sacerdote somos tú y yo. ¿Cómo ves? Dios te está dando la autoridad y la posibilidad de que seas tú quien interceda, de que seas tú quien hable con Él y que no necesites de intermediarios para dirigirte a Él. Y dice que es un real sacerdocio, es decir, viene de ese linaje escogido. ¿Y dónde empezamos o dónde deberíamos empezar a ejercer ese sacerdocio? En nuestra familia. Pero el sacerdocio requiere también de una preparación, requiere de un conocimiento y requiere de una serie de conductas o de direcciones que tenemos nosotros que cuidar. Por eso es que muchas veces fallamos en la familia porque no estamos conscientes de la carga, no estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos como sacerdotes de nuestras casas. Y por eso, a veces, casi siempre, nos equivocamos. Por eso muchas veces, en vez de hacer que las cosas funcionen, hacemos que salgan mal. Porque no estamos conscientes de ese compromiso, de esa responsabilidad que tenemos. Y luego dice enseguida que somos una nación santa. ¿Tú crees que somos santos porque andamos por el mundo con una aureola en la cabeza? No, ¿verdad? ¿Sí sabes qué significa santo? Santo significa apartado para Dios. Dios nos apartó del resto del mundo para ser hijos suyos. Él nos hace santos. Eso es ser santos. Por eso dice nación santa, porque nosotros fuimos apartados para ser pueblo de Dios. Él nos apartó, no nos apartamos nosotros, porque el único que puede apartar para sí mismo es Él. Él ya nos había apartado. ¿Desde cuándo? Dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo Él ya nos conocía. Y Él ya nos había apartado para ser hijos suyos y para recibir la salvación. Él ya nos había apartado. Entonces, tú y yo estábamos apartados, estábamos en el camino para ser santos, ser apartados, ser santificados por Jesucristo. Pero luego enseguida dice
que además somos un pueblo adquirido. ¿Por qué dice la palabra que somos un pueblo adquirido? No sé qué tan bien o mal te has portado tú en tu vida, pero yo te puedo decir que en mi caso me porté muy mal. Y a pesar de todo eso, el Señor me escogió, me apartó. Pero no solamente eso. Todos los que vivíamos bajo el mundo y hacíamos lo que el mundo hace, nos convertimos en esclavos del mundo, así dice la palabra. Cada quien es esclavo del amo a quien sirve. Si tú y yo servíamos al mundo, si tú y yo le servíamos al diablo, porque esa es una realidad, si no estás con Dios, estás con el diablo, no hay intermedios aquí. Si le servíamos al diablo, ¿a quién le pertenecíamos? Al diablo. Y que cuando a alguien le pertenece o algo le pertenece a una persona, ¿qué tienes que hacer tú para poder tenerla? Pagar por ella, ¿no? Lo que sea. Si tu vecino tiene un carro que te gusta y lo quieres tú, pues le tienes que pagar por tenerlo. Pues Dios hizo exactamente lo mismo contigo y conmigo. Él pagó nuestro precio para que nosotros pudiéramos ser adquiridos y ser de su propiedad. ¿Cómo se pagó ese precio? Normalmente en los tiempos antiguos un esclavo se vendía por 30 monedas de plata. Si esto te trae a la memoria algo, es la misma cantidad que pagaron los fariseos por Jesús a Judas. 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Eso costaba un esclavo. Pero fíjate bien que el precio que pagó Dios por ti y por mí no fueron 30 monedas de plata. Fue la sangre de Jesucristo, el precio. La sangre más pura, más preciosa, la sangre incomparable, la sangre inigualable, para que tú y yo pudiéramos salir de esa esclavitud y no ser más esclavos del mundo y del pecado, sino ahora ser propiedad de Él. Pero todo esto tiene un propósito, lo acabamos de leer. ¿Cuál? Para que tú y yo anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo estábamos en tinieblas, tú y yo andábamos perdidos en el mundo, tú y yo no valíamos nada, tú y yo no teníamos acceso al Padre, no teníamos acceso a una salvación, pero por medio de la sangre de Jesús, Él pagó nuestro precio para que tú y yo pudiéramos ser dignificados y poder ser aceptos por el Padre. Y aceptos significa que el Padre nos reciba. Porque Dios, tú lo sabes, no tiene ninguna relación con el pecado. De manera que tú y yo como estábamos, era imposible estar en la presencia de Dios. No se puede. Para poder estar cerca de Él, estar en su presencia, es necesario estar libre de pecado. Y la libertad de pecado nos la da Jesucristo. Él pagó por nosotros porque Él sí podía pagar por nosotros. Nosotros no podíamos hacerlo por nosotros mismos. Y eso nos convierte en todo lo que acabamos de leer. Y si tienes alguna duda, podemos ir a Juan 1:12. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. ¿Ya lo tienen? Fíjense bien lo que dice aquí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muchas veces nos han dicho que todos somos hijos de Dios. Pero aquí dice clarísimo que a quienes le reciben a Jesús, quienes creen en su nombre, reciben el derecho o la autoridad o el poder
de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que si tú no recibes a Jesús como tu Señor, no puedes llamarte hijo de Dios. Porque además, si fueses hijo de Dios, no estarías en la situación en que estás, o en la que estuvimos, o en la que estamos todos. Necesitamos recibir a Jesús para poder cambiar esa naturaleza. ¿Por qué? Porque ciertamente la gente dice, por ahí leí el otro día en un mensaje que mandó alguien, que una culebra o una serpiente siempre será serpiente. ¿Sí? Así somos nosotros también. Una persona siempre será la misma. ¿Por qué? Porque para nosotros es imposible cambiar nuestra naturaleza, nuestra manera de pensar. Pero Dios, que es el creador de todo el universo, Él sí tiene el poder de cambiar nuestra naturaleza. Y la cambia de tal modo que de ser indignos, de ser como apestados, de no valer nada, nos da la dignidad de ser hechos hijos de Dios. Él cambia nuestra naturaleza por una naturaleza divina. Porque si somos hijos de Dios, dice la palabra también que nuestra ciudadanía no está aquí, sino que nuestra ciudadanía es celestial. Es decir, nuestra naturaleza cambia y se vuelve una naturaleza celestial también. Esto dice también que no es por voluntad de hombre. O sea, no lo decido yo, no lo escojo yo, no lo hago yo. Dice que es voluntad de Dios. Y si es voluntad de Dios, ¿quién puede oponerse a eso? Nadie, absolutamente nadie. El que está destinado a ser hijo de Dios va a llegar a ser hijo de Dios en el momento que menos se lo imagine. No porque yo lo busque, sino porque Jesús nos busca a nosotros. Él también les dijo a sus apóstoles, ustedes no me han escogido a mí, yo los escogí a ustedes. Con nosotros sucede lo mismo. A veces nosotros decimos, pues ya por fin me decidí a aceptar a Jesús. No, mi hermano, no te decidiste tú. No es voluntad tuya, no es decisión tuya. Llegó el momento en que el Señor te dijo, hasta aquí, es hora que vengas. Y contra la voz de Dios no hay nada, absolutamente nada en el universo que pueda resistirse a la voz y al mandato del Señor. Por eso dice entonces que cuando esto sucede, eso se convierte en algo ya irrompible, algo que no se puede ya modificar. Desde el momento en que eres hecho hijo de Dios, eres hijo de Dios. Que vivas como hijo de Dios, eso ya es otra cosa. Porque también sabemos que tú puedes ser hijo de Dios, pero si no lo sabes o si no lo crees, vas a seguir viviendo igual que siempre has vivido. Necesitas creerlo y necesitas aceptarlo. Y aceptar es una palabra tan compleja. Yo estuve estudiando esta semana lo que significa la palabra aceptar y tiene una serie de connotaciones que tú lo ves y dices, wow. Una de ellas es aceptar, es recibir algo que ya estaba para ti. Fíjate, en el hebreo, creo que la palabra aceptar es lekabel, sí, lekabel, y significa recibir algo que ya está ahí, que lo único que tienes que hacer es, lo acepto. ¿Te das cuenta? Aceptar es cerrar un pacto. En una boda, ¿qué es lo que hace la pareja? No le preguntan, ¿aceptas por esposo a fulano de tal? ¿Aceptas por esposa a fulanita? ¿Y qué dices tú? Sí acepto, ¿verdad? Sí, cierro el pacto. Sí acepto. Aceptar también es recibir algo bueno, aunque a veces en el momento no te parezca tan bueno. A veces, por ejemplo, un ejemplo muy burdo nuevamente, en un pleito legal,
A veces no puedes tener todo lo que quieres. A veces dices, no, pues es que yo quería quedarme con la casa. Pues no te vas a poder quedar, mi hermano. Si te parece, te toca la 10ª parte. ¿Sí? ¿Y qué haces? Aceptas. Muchas veces nosotros, el problema de aceptar está en que no entendemos que aceptar nos conviene. Porque lo primero que tengo yo que aceptar es que yo no puedo hacer nada solo. El Señor dice, separados de mí, nada pueden hacer. Y cuesta trabajo aceptarlo porque toda la vida he hecho las cosas a mi manera. Toda la vida he hecho mi santa voluntad. Toda la vida hasta lo presumo. A mí no hay quien me doblegue. ¿Verdad? Pero llega un momento en que tienes que aceptar que estás mal y que necesitas ayuda. Cuando lo aceptas, ¿qué crees? Pues aceptas la bendición que ya estaba preparada para ti, ahí estaba enfrente de ti y no la podías tomar, pero ahora la puedes tomar. Aceptas un pacto con Dios, porque aceptas la pertenencia, aceptas la paternidad de Dios y dices, sí, Señor, acepto que tú eres mi Padre, lo quiero. Y haces un pacto. Porque ese pacto es también un pacto que se hace en una situación de desigualdad. Porque Dios tiene todo para darte, pero ¿qué tenemos tú y yo para darle a Él? Nada, absolutamente. ¿Qué le podemos dar o ofrecer tú y yo a Dios? Nada. Porque Él es dueño de todo. No hay nada que yo le pueda dar. Cuando hemos de repente hecho alguna promesa o alguna manda en aquellos tiempos, sentíamos la obligación de hacerlo porque es que yo se lo tengo que dar a Dios. Tú no le vas a dar nada si el beneficiado eres tú. ¿Verdad? Pero en esa desigualdad Dios acepta hacer un pacto contigo. ¿Y qué crees? Dios lo cumple. Porque Dios, una de las características suyas es que es fiel. Él nunca cambia su manera de pensar y nunca cambia una decisión o un propósito suyo. Si Él dice sí, es sí. Y no hay nada que haga que pueda ser no. Dice la palabra que todas las promesas en Cristo son en sí y en amén. Es decir, si Dios lo prometió, si Cristo lo prometió, es sí. No puede ser de otra manera. Y dice amén, porque amén es cuando decimos así sea. Amén es también de decir sí, Señor, gracias, estás aceptando que aquello se va a cumplir. Por eso dice la palabra que todas las promesas en Cristo son en sí y en amén. O sea, no puede ser en no. Si Él lo prometió, créemelo que va a suceder. Por eso es importante que nosotros sepamos, reconozcamos, entendamos quiénes somos para Dios. Cuando tú puedes entender esto, dice la palabra que tú puedes estar en medio de una situación donde todo se está derrumbando, donde dice que las aguas embravecidas vienen sobre ti, los montes tiemblan, el fuego sale y tú tranquilo. ¿Por qué? Porque sabes en quién está puesta tu confianza. Y tú sabes que si Él prometió que ibas a llegar, vas a llegar. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a terminar porque hay algo que es muy importante que entendamos aquí. Hay una palabra que a mí me gusta mucho siempre que la gente entienda de qué se trata. Y la palabra clave aquí se llama gracia. ¿Qué significa gracia?
Gracia significa recibir un regalo inmerecido. Yo recibo algo que no merezco. Yo recibo algo para lo que no he hecho nada. Es más, muchas veces he hecho todo lo contrario. O sea, lejos de merecerlo, estoy en situación de no merecer nada absolutamente. O de merecer algo tremendo, catastrófico, algo fatal. Pero la gracia de Dios me da ese regalo que yo no merezco. La gracia de Dios me permite tener algo que yo de ninguna manera podía alcanzar. Pero porque Dios me ama, Dios me lo da. Tú y yo hablamos hace rato de esa paternidad y de esa pertenencia de ser hijos de Él. Tú y yo, la mayoría, somos padres y tenemos hijos. Y cuando tú tienes tu casa y tienes tu refrigerador lleno, tu hijo necesita hacer algo especial para que tú le des de lo que está dentro del refrigerador. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tu hijo. Exactamente. Nada más por eso. No necesita hacer nada especial, ni necesita hacerte reverencias. Querido y adorado Padre, por favor, dame un vasito de leche, ¿verdad? No, ¿verdad que no? No lo tienes que hacer, porque como hijo, Él sabe que tú eres su padre y Él sabe que todo lo que hay en ese refrigerador es suyo también. Si quieres ser. Él sabe que es suyo, que lo único que tiene que hacer es ir al refrigerador, abrir la puerta y tomar lo que Él quiera o lo que necesite. ¿Estás de acuerdo? Así es Dios. Así es Dios. Cuando tú sabes que eres hijo, no necesitas más que acercarte a tomar lo que el Padre tiene para ti. Y eso, mi hermano, se llama misericordia. Porque misericordia no es compadecerse, no es sentirse mal porque alguien está mal. Misericordia es resolver. Misericordia es dar el recurso para que aquella necesidad que tú tienes sea satisfecha. Y la misericordia de Dios, dice la palabra, que es nueva todos los días. Cada mañana es nueva. Lo de ayer te lo dio ayer, lo de hoy te lo da hoy, lo de mañana te lo va a dar mañana. Porque diarias nuevas son sus misericordias, diariamente. Entonces, es necesario que sepas quién eres. Es necesario que entiendas en qué posición estás. Y si una persona es hija del rey, ¿qué es? Príncipe o princesa, ¿no? Si han visto las familias reales, ¿no? Está el rey y sus hijos, ¿qué son? Príncipes. ¿Un príncipe se preocupa alguna vez con qué se va a poner mañana? O, ay, híjole, ¿irá a ver jamón para hacerme un sándwich? No, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque su padre es el rey. Y como es el rey, tiene todos los recursos. Ni modo que no tenga para comprar una rebanada de jamón, ¿verdad? Y entonces, como príncipe, simplemente pide, quiero un sándwich de jamón. Y ya sabe que lo va a tener. Bueno, pues tú y yo eso somos. Somos hijos del rey. Alguien puso por allí también, no soy dueño del universo, pero soy hijo del dueño. Yo no soy dueño, pero mi papá sí. Y por cuanto mi papá es el dueño, yo tengo acceso a todo lo que es de mi padre. Entonces, mi hermano, llévate esto el día de hoy en la cabeza. Eres escogido, eres apartado, fuiste adquirido a precio altísimo, de manera que la próxima vez que alguien te diga que no vales nada, tú dile, soy hijo de Dios. Amén. Amén.